Solís y, y vamos a iniciar con esta primera clase que se titula Ciencia y Sociedad, licenciatura en Pedagogía en el grupo A. Vamos a admitir a algunos compañeros que están llegando al aula en este momento antes de continuar con esta primera sesión. Bueno, si en el chat me pueden decir si hay algún problema de audio o si me escuchan bien, se los agradezco. Yo sí lo escucho, pero creo, no sé si sea mi internet o se trabe un poco. Se escucha como cortado. ¿Se escucha como cortado? Sí, usted también se ve así como borroso, cortado. Sí. Bueno, vamos a ver hasta qué parte nos deja continuar, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar presentando la pantalla donde voy a ir dando algún tipo de explicación referente a esta primera sesión. Bueno, mientras estoy aceptando a sus compañeros que están llegando aún. Bueno, ¿alguien me puede decir si ya puede ver la pantalla ahí? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve, profe. Perfecto. Sí. Bueno, iniciamos entonces. La materia, como les decía, es Ciencia y Sociedad, es la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y vamos a dar inicio primero presentándome de manera formal con ustedes. Yo soy Julio César Bustos Solís. En la pantalla podrán ver mi correo electrónico, podrán ver también mi WhatsApp, que son las cuestiones que requieren para que estén en comunicación conmigo. Está también mi Facebook, está las competencias profesionales que manejo, que las anoto para que tengan una idea de lo que podemos colaborar con ustedes, por supuesto, las especialidades y sobre todo, creo que lo más importante que deben de tener en cuenta son los días de tutorías. Van a ser los miércoles, los miércoles que ustedes requieren de tutorías, yo estoy prácticamente todo el día disponible, podemos hacer una cita para las reuniones. Recuerden que son grupos de 5 personas máximo las que voy a poder atender por periodos de hora y media. Y ya ustedes me lo harán saber a mi WhatsApp personal para poder tener una cita con ustedes y poder iniciar con estas tutorías presenciales. De manera oficial, inicio el día de mañana. Si alguien no las requiere, también les comento, no es obligatorio ni tampoco tiene que ver con la calificación. El hecho de que asistas no va a aumentar tu calificación, pero tampoco te va a disminuir. Pero sí es importante que si tienes alguna duda respecto a los contenidos del curso o el manejo del curso, puedas concertar una cita conmigo para poder tener este acercamiento, ¿sí? Bueno, continuamos. Y la primera pregunta que quiero hacer, o el primer comentario que quiero hacer con ustedes y que lo llevemos a una discusión, es sobre la educación. Precisamente nosotros nos estamos preparando para ser profesionales de la educación. Ustedes como licenciados en pedagogía van encaminados hacia ese fin primordial, ser profesionales de la educación. Y dice esta frase así: la educación no es una disciplina estática y uniforme, responde a necesidades específicas. Por lo tanto, quien enseña no siempre tiene exactamente el mismo trabajo. Quiero que lo lean y por favor vamos a iniciar con las participaciones. ¿Quién desea hacer una aportación respecto a
a esta frase que ustedes están viendo en la pantalla. Profe, ¿Sí? buenos días. Profe, yo no veo nada en la pantalla. No sé si solamente soy yo, pero no se ve nada en la pantalla. No, tampoco yo veo nada en la Yo pantalla. tampoco veo nada. Ok, voy a escribirles la frase en el chat para que la puedan ver, ¿sale? Muy bien, bueno, voy a poner en el chat una frase, la frase que les comentaba en un principio, y esa frase tiene que ver precisamente con la cuestión de la educación. Como les decía, nosotros como licenciados en pedagogía vamos a ser profesionales de la educación, y la frase habla precisamente sobre eso. Dice que la educación no es una disciplina estática y uniforme, responde a necesidades específicas, por lo tanto, quien enseña no siempre tiene exactamente el mismo trabajo. ¿Alguien quiere participar respecto al comentario con esta frase que les puse en el chat? Sí, Sí, adelante, Ana. creo que, bueno, nos da como a entender esta frase que nosotros como, bueno, como lo que vamos a hacer en un futuro, creo que no siempre tenemos que hacer el mismo trabajo, sino tenemos que estar innovando para encontrar nuevas formas de aprendizaje y hacerlo como más ameno, pues, lo que nosotros tengamos que enseñar. Muy bien, Ana, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que el profesional de la educación tiene un espectro muy grande respecto a todas las problemáticas que existen alrededor de esta. Centrándonos básicamente en lo que es nuestra materia, que es ciencia y sociedad, ¿por qué creen ustedes que la ciencia tenga que ver la ciencia con la educación? ¿Por qué debemos de estudiar nosotros la ciencia en la sociedad desde la educación? ¿Por qué creen que es importante este aspecto? Ya lo decía Ana acerca de que tenemos de ser innovadores, que tenemos que manejar varias disciplinas. El docente no solamente está en clase o solamente frente al grupo. Hay docentes que hacen investigación y hacia allá va encaminado esta cuestión de la ciencia. La ciencia y la docencia o la ciencia en la educación, ¿cómo la podemos expresar nosotros como estudiantes de pedagogía? Para ustedes, ¿cuál creen que es la importancia de la ciencia desde nuestro ámbito, desde la pedagogía, nosotros como estudiantes? Los escucho. Pues que debemos tener conocimientos científicos porque así respetamos el planeta y pues no lo dañamos. Claro, Lupita, muchas gracias. Creo que tocaste otro punto importante y es la cuestión de la armonía. Esta armonía que debemos de tener con nuestro planeta y con el único lugar que tenemos para que estamos habitando, ¿no? Precisamente para allá va encaminado esta cuestión de la ciencia y la sociedad. Esta articulación entre lo científico y cómo entra esta cuestión científica a la sociedad para poder articularnos y poder tener una vida mucho más amena entre todos nosotros, ¿no? Tienes razón. Otra cuestión importante es que nosotros como estudiantes todo el tiempo vamos a estar reflexionando, lo estamos haciendo el día de hoy en esta sesión y lo vamos a estar haciendo con las actividades que tenemos ya en la plataforma para esta semana. En el momento que reflexionamos, estamos haciendo un ejercicio precisamente que tiene que ver con un ejercicio científico. El detalle es que para convertir nuestras ideas en ciencia necesitamos escribirlas y publicarlas. Es así como se convierte nuestro pensamiento o lo que se convierte en nuestras ideas en ciencia, cuando ya las mostramos a los demás y cuando ya las ponemos en práctica. ¿Alguien más quiere hacer un comentario sobre esta cuestión científica y educativa y nuestro transitar como estudiantes de pedagogía? Creo que la ciencia despierta el interés en las personas y pues la ciencia innova junto con la educación.
Claro que sí, Belén. Efectivamente, la ciencia se trata de innovación, ¿no? Y la ciencia está en todos los aspectos. Yo hace un momento les comentaba sobre las dimensiones contextuales o esas dimensiones que tienen que ver con el contexto. Si vemos la ciencia en el centro, alrededor hay muchas cuestiones que son importantes. Por ejemplo, la medicina, la cultura, la religión, la educación, por supuesto, y la ciencia tiene que ver con todas estas dimensiones para convertir, para hacer más válidas las cuestiones. Las materias que ustedes llevan en esta licenciatura, por supuesto, tienen que pasar por un rigor científico. Para que puedan elegir ciencia y sociedad en primer semestre, tuvo que pasar un rigor científico. No llegó alguien y dijo, no llegó Julio y les dijo, oh, vamos a llevar una materia de ciencia y sociedad. Por supuesto, tuvo que haber un proceso, que ese proceso se le llama proceso científico, que va paso por paso para poder llegar a un fin que es este. Ahora, la ciencia también tiene una ventaja. Cuando esto ya no funciona y cuando llega un mejor, pues se cambia o se cambia este método, ¿no? Si en un año, en 2 años vemos que la ciencia y sociedad no es una materia que ayude o que colabore o que facilite a los estudiantes de pedagogía, pues podemos demostrar, por supuesto, demostrar científicamente que hay una materia mucho mejor que esa y la podemos cambiar. Por eso los planes y programas cambian tanto, ¿no? O por eso hay tantas reformas en la educación, porque hay personas atrás que hacen estos ejercicios principalmente, y el punto que ustedes deben de tener siempre en cuenta que para crear ciencia, lo primero es la observación. Cuando ustedes observan que hay una problemática, también tienen que observar cuál es la solución. Y ahí van los pasos para convertir esto en ciencia, cualquier situación en ciencia. ¿Algún comentario más acerca de esta primera cuestión? Yo creo que también la ciencia va relacionada porque la ciencia ve los métodos, entonces también podemos ver diferentes métodos de enseñanza para poder así innovar, como dicen mis compañeras. Claro que sí, Alejandra. Inclusive ustedes necesitan conocer todos estos métodos para que, aparte de la innovación, puedan atender a más personas, ¿no? Cuando nos referimos desde el ámbito educativo, allá atrás o allá enfrente, como lo queramos ver, con todas estas personas que vamos a atender, con todas los entes que tenemos a nuestro alrededor, son personas totalmente distintas entre sí, y para eso necesitamos encontrar los métodos y las estrategias necesarias para poder llegar a un buen fin. Y para eso es necesario un rigor científico, para eso es necesaria la investigación. En pedagogía, por supuesto, tenemos que leer mucho respecto a métodos científicos, respecto a teorías, respecto a estrategias, porque debemos de poder identificar cuál es la necesidad del otro de una manera instantánea, por decirlo de una forma, ¿sí? Entonces, eso es un rigor que requiere el licenciado en pedagogía, una carrera que les aseguro les va a encantar por todos los matices que tiene, por todos los bemoles que tiene y por todas las cuestiones que tienen que ver con la primera frase que les decía. No es una carrera estática, para nada. Vamos a estar innovando siempre y buscando siempre la mejora en la educación. Voy a continuar, voy a tratar de presentar el PowerPoint que traigo y ustedes me dicen si lo alcanzan a ver, por favor. Ahorita lo estoy abriendo. Ustedes me dicen. A ver, ¿sí lo ven? No, no se ve. ¿Nada? ¿No se ve? Bueno. No, yo no veo nada. No pasa nada, chicas. Chicas y chicos. Voy a estar poniendo en el chat sin problema. No vamos a conflictuarnos con eso. Bueno, en el chat voy a poner lo que sigue, que es explicarles un poquito la forma de evaluación. Aquí les tengo en el chat. Bien, la evaluación del nivel de adquisición de las competencias de manera continua y formativa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar evaluando desde nuestra trinchera, vamos a estar evaluándolos en todos los aspectos. Cuando ustedes participan, cuando ustedes hacen algún comentario en clases o en los chats de la plataforma o en el foro de la plataforma, por supuesto van a estar evaluados desde esa manera, de una manera continua.
pero también esta manera debe ser formativa, que todas sus participaciones formen respecto al conocimiento y que nos ayuden a todos los demás, a los participantes de este grupo, a construir conocimiento, ¿no? Que precisamente hablan de crear ciencia nueva, crear cuestiones innovadoras para que todos podamos aprender de todos. Este grupo de primero A y los grupos del B y del C, por supuesto, tienen sus peculiaridades y es ahí donde vamos a trabajarle con todos ustedes. Desafortunadamente o afortunadamente nos tocó, depende cómo lo quieran ver, recuerden siempre hay dos lados de la moneda, ¿no? Entonces, como lo que queramos ver, nos tocó trabajar de una manera en línea, como en un primer momento. Esto tenemos que verle todas las ventajas y como pedagogos necesitamos ir haciendo un poco de reflexión acerca de cuál es la ventaja de este trabajo en línea y por supuesto también cuáles son las desventajas. Y una vez que tengamos ventajas y desventajas, poder darle solución. Y las soluciones, por supuesto, siempre son para mejorar. Entonces, les comentaba que la evaluación va a ser continua y va a ser formativa, atendiendo los aspectos del desarrollo de la materia, en la que se aprecia el trabajo de manera individual en un primer momento y en equipo. Va a haber actividades en equipo. En este primeras actividades yo voy a designar los equipos. Ya en algunas otras ustedes van a tener la libertad de reunirse con quien ustedes tengan afinidad para el trabajo de esta manera. Va a ser trabajo individual y trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los contenidos teóricos y su aplicación en la práctica. El hecho de que estemos en estas reuniones o en estas clases, por supuesto, yo los invito a tomar nota de todo lo que alcancen a captar o de aquello que les parezca interesante, para que esto les dé herramientas a ustedes para los ejercicios siguientes. Las clases no solamente son venir y escuchar al profesor, por supuesto, es participar y, como les decía en un momento, crear cuestiones que nos puedan ayudar. La calificación global va a corresponder a la puntuación ponderada de los siguientes aspectos y de las siguientes actividades que integran el sistema de evaluación. El 30% va a equivaler a todas las tareas que tengamos en plataforma o las tareas que en ocasiones en una clase yo designe una tarea especial para otra clase. Esa también entra en esta parte del 30%. El otro 30% va en participación en los foros. Los foros que están establecidos en las plataformas son bien importantes y a veces creemos que no valen tanto, pero sí valen un 30%. Entonces es bien importante que sigamos las reglas de los foros, que respondamos las preguntas de los foros y que participemos respondiéndole y comentándole a los demás compañeros en los foros. Eso es bien importante para tener el otro 30%. Y el último 40% de la calificación es la participación y la asistencia a las clases virtuales, o sea, a estas clases virtuales. Todas las clases se estarán grabando y en la grabación, por supuesto, está en el chat y yo les estaré mandando tanto lo que existe en el chat como el video para que ustedes lo tengan, para que si quieren reafirmar algún conocimiento o alguna cuestión que se habló, pues tengamos evidencia de eso, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda respecto a la forma de calificar de esta materia? Los escucho. No, profe. No, maestro. No, maestro. Al final de cada como parcial o semestre vamos a tener un examen o algo así. Hola, Sujei, buen día. Sí, mira, pues, bueno, conmigo vamos a tener una evaluación al final de las 4 semanas que vamos a estar trabajando. Por eso yo les recomiendo que toda la información que estemos trabajando la vayan guardando en alguna carpeta, todos los textos que trabajemos los vayan guardando porque al final vamos a tener una evaluación. Por lo regular, la evaluación corresponde a una carpeta de evidencias, que es donde ustedes van a poner todos sus trabajos en un orden digital, por supuesto, y ya lo van a subir. Pero también puede ser un examen escrito, o puede ser un examen oral, o puede ser alguna cuestión que yo les comente que yo creo que la próxima semana ya vamos a tener determinado de qué manera va a ser la evaluación de esta materia, la evaluación final, para poder otorgar esa calificación, porque recuerden que estamos trabajando en módulos, entonces al término de estas 4 semanas que trabajemos, yo ya los voy a volver a ver hasta el siguiente semestre, si es que me toca trabajar con ustedes, pero yo ya tengo que emitir en 4 semanas una calificación de esta asignatura. Entonces el trabajo es mucho más pesado, por decirlo de alguna manera,
y debemos estar conscientes. A veces ustedes van a decir, maestro, es que es mucha tarea. Tomen en cuenta que si yo les dejo por día 1 o 2 actividades, es como que ustedes vinieran a clases durante 5 horas con 5 materias y tuvieran 5 trabajos. Entonces, en lugar de darle tiempo a esas 5 materias, todo el tiempo, el 100% de su tiempo, se lo van a asignar a esta asignatura. Entonces, tengan en cuenta eso para que al realizar todas las actividades. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, muchas gracias. Sí, gracias a ti. ¿Alguien más respecto a la forma de calificar? ¿No? Bueno, si seguimos entonces con los criterios. Esta parte es bien importante. Los criterios, se los tengo en el chat para si lo quieren ir revisando, son los siguientes. El primer criterio para otorgar una calificación es comprobar el dominio de los contenidos teóricos y prácticos y la elaboración crítica de los mismos. Cuando tengamos alguna actividad en línea, por supuesto es bien importante que yo alcance a ver el dominio de esos contenidos con ustedes. Que toda la parte teórica yo la alcance a ver, que haya resultados acerca de sus reflexiones, sobre todo en los foros, en los ensayos, que es donde puedo yo observar la reflexión que puedan tener ustedes respecto a alguno de los temas. Mi recomendación es que cuando yo les dé un texto para analizar y a partir de ese texto tengan que hacer algún ensayo, busquen otros textos que puedan colaborar con eso. Y otra cosa bien importante, si toman algún texto literal de cada documento que bajen de internet, que bajen en PDF o que sea un texto que yo les otorgué, cítenlo por favor, porque es algo bien importante citar, porque son ideas de alguien más, aunque ustedes estén de acuerdo y aunque hagan la paráfrasis. Porque si lo toman y lo ponen sin citarlo, es como que ustedes lo estuvieran diciendo, y eso caemos en un error o incluso en un delito que es el plagio, que es el robo de ideas, ¿no? Entonces, por supuesto, si Sujei tiene una idea que es muy parecida a la mía, pero Sujei la dijo antes y la convirtió en ciencia publicándola, pues yo tengo que decir, conforme a lo que dice Sujei en el texto fulano de tal, yo estoy de acuerdo con esto y con esto y con esto, ¿no? Entonces, eso es bien importante, para no tener algún tipo de problema después cuando sea la revisión y que los textos estén literalmente justo como están en internet o que lo está copiado y pegado completamente. Traten de tomar ideas, por supuesto, eso es muy válido y yo creo que eso no es ningún delito el tomar ideas porque podemos estar de acuerdo o no con esas ideas. Entonces, ese de acuerdo o no es lo que vamos a escribir. Ese sería el primer componente. El segundo es valorar los trabajos realizados de manera individual o en equipo, atendiendo a la presentación, por supuesto, a la redacción, a la claridad de las ideas, a la estructura y el nivel científico, la creatividad, la justificación de los argumentos, la capacidad y riqueza de la crítica que se hace y actualización de la bibliografía consultada. Si yo les doy un documento que es del 2012 y ustedes encuentran uno con la misma temática del 2020, pues es mucho mejor, ¿no? Es un documento científico que está actualizado y ustedes, por supuesto, eso les va al trabajo que van a presentar. Eso sería en la cuestión, en la siguiente cuestión es el grado de implicación y actitud del alumno manifestado en su participación en las consultas. Esto es bien importante también. El grado de aplicación y la actitud del alumno manifestada en la participación en las consultas, en las exposiciones, en los debates, así como en la elaboración de los trabajos de manera individual. Se los pongo en el chat. Faltó ahí. Ok. Cuando tengamos exposiciones, cuando tengamos debates que van a ser en vivo, por supuesto, así como la elaboración de los trabajos individuales o en equipo y en las sesiones de puesta en común, que son estas sesiones. Además, la asistencia a clases en vivo también va a tomarse en cuenta, como la asistencia en la plataforma MOOC. Esta plataforma tiene una sensibilidad muy clara, ¿no? Nos dice cuándo fue la última vez que entraron, cuánto tiempo duraron, qué hicieron cuando entraron, y de esta manera es que el trabajo va a estar registrado. Ahora, bien, yo les comentaba en el curso propedéutico y eso me parece bien interesante también. Habemos en el grupo algunas personas que no tenemos la facilidad para estarnos conectando a la plataforma todos los días. Estrategia que yo les recomiendo es que determinen un día para ir y descargar todas las actividades
y ya hacerlas con calma y después irlas a subir, para que no se conecten todos los días a la plataforma, pero sí cumplan a tiempo con las actividades de la plataforma. Yo no quiero que entren todos los días, solo quiero que sí cumplan en tiempo y forma con las actividades de la plataforma, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda con este aspecto de los criterios, jóvenes? Profe, yo tengo una duda por decir, si yo voy a redactar un documento en Word, ¿no quiere algún formato en específico? Si tú redactas un documento en Word, tu pregunta es que si quiero algún formato en específico. Ajá, en específico. No, ¿Algún no, tipo no. de letra en específico, algo en específico? No, mientras yo no les dé alguna indicación de tipo de letra, tamaño y eso, es de manera libre. Cuando yo sí les diga que tiene que ser un tipo de letra específica, ya sería distinto, ¿sí? Ok, profe, gracias. Sí. ¿Alguien más con esta cuestión para ya entrar de lleno a nuestra clase? ¿No? Bueno, entonces vamos a iniciar. Espero que todos tengan a la mano un cuaderno y una pluma porque vamos a hacer, después de este comentario vamos a hacer un ejercicio. Y vamos a iniciar leyendo esto que les puse en el chat, que es bien importante. Dice, existen diversas fuentes de conocimiento que intentan explicar la realidad, tales como la religión, la magia, el sentido común y la ciencia. La ciencia es el conocimiento sistematizado, elaborado mediante las observaciones, mediante el razonamiento, mediante la observación, razonamiento y pruebas organizadas metódicamente. El conocimiento científico es objetivo, comprobable y de carácter universal. ¿Por qué ustedes creen que el conocimiento científico es un objetivo comprobable? A ver, ¿alguien? Yo, profe. Natalia. Sí. Yo pienso que porque yo respeto mucho pues la religión y las creencias de cada persona, pero está comprobado todo lo que hace la ciencia, está comprobado de que existe. Nosotros los humanos, se puede decir, somos ciencia, entonces existimos, es como la evolución. Entonces yo siento que por eso la Biblia está escrita, pero ¿quién escribió la Biblia? Entonces son cosas que a lo mejor no todos son creyentes, pero la ciencia es la que tiene más veracidad. Ok, Natalia. Sí, efectivamente es lo que dice al principio es bien interesante porque el respeto ante las creencias de cada quien son distintas o hay que separarlas un poquito del rigor científico, ¿no? Esta cuestión que comentamos aquí, en la que estamos leyendo, que es el razonamiento y las pruebas que son organizadas metódicamente, tienen que ver con lo que vamos a hacer de trabajo nosotros. Incluso en la primera actividad que tenemos en la plataforma, que es el hacer las encuestas a las personas, eso, el hecho de que ustedes me digan es que fulano de tal me dijo o tal persona me dijo, ya tiene un rigor científico porque ya te lo está diciendo y basándose en algo que conoce anteriormente, ¿no? Entonces, una prueba sencillita que es para que nos va a ayudar a comprender esta cuestión de la ciencia, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario respecto a esta primera guía? Yo. Adelante. Pues todo lo que estudia la ciencia para que pueda hacer ciencia necesita estar comprobado. Entonces, no sé cómo explicarlo. Así, Ceci, como tú quieras explicándolo, no te preocupes. No tanto el hecho yo también respeto mucho la religión y todo lo que cree cada quien, pero como digamos en la religión, en la magia y en todo esto es más como basado en fe y en creencias, y la ciencia está más basada en hechos y en investigaciones que siempre tienen que tener una comprobación y que siempre tienen que estar universal, o sea, todo el mundo tiene que creer, si todo el mundo, si en alguna parte del mundo hace lo mismo, tiene que salir exactamente igual como salió aquí o en China o en Estados Unidos, no sé, en otra parte del mundo, siempre tiene que ser exactamente el mismo resultado. Claro que sí, Ceci, tienes razón.
Y la ciencia, como les decía desde un principio, está encaminado en todos los aspectos. Voy a ponerles un ejemplo de una cuestión científica que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con las neurociencias de la educación. El aspecto de las emociones. Nosotros tenemos 6 emociones básicas y esas 6 emociones básicas está comprobada universalmente que nosotros, Ceci en México, Julio en México y alguien que esté en cualquier otro país del planeta, en cualquier lugar del planeta, las va a expresar de la misma manera. La ciencia demostró que, por ejemplo, una de las emociones básicas, que es la alegría o la felicidad, nuestro rostro lo refleja de la misma manera aquí y en China, ¿no? Entonces eso tiene un rigor científico. Cuando llegue alguien más, un científico que demuestre lo contrario, pues esa cuestión que nos dijeron va a caerse y va a llegar a lo nuevo. Esa es la ventaja de la ciencia, ¿no? Se demuestra la hipótesis, pero después hay alguien que refuta esa hipótesis y así sucesivamente. Entonces, vamos evolucionando día con día respecto a las cuestiones científicas también. Súper importante. Muy bien, bueno, ahora ya comentamos un poquito de esto, porque todos vamos a la misma... A ver. Profe, respecto a lo que comentó, yo hace Adelante. mucho vi un video acerca de las emociones y hablaba que, no me acuerdo si eran japoneses o coreanos, que son personas que no son muy expresivas facialmente. Y entonces, ahí más bien, ¿cómo te darías tú cuenta de si está enojado o está feliz? Si no sabes en realidad por su expresión facial en qué estado de ánimo está. Sí, Carolina, efectivamente tienes razón en la parte de que hay culturas que no son tan expresivas, pero la ciencia ha demostrado que las emociones, como son un hecho inconsciente e instantáneo, por ejemplo, tú, si alguien te da una noticia muy feliz, no es que te programes para ponerte feliz, no es que digas, ah, tengo que sonreír en ese momento. Las emociones son totalmente instantáneas, entonces aunque tú existas o que seas de una cultura que no sea tan expresiva, instantáneamente el cerebro registra esta emoción. Por eso son 6 emociones básicas solamente. Las emociones secundarias entran donde tú estás comentando y tienes razón. Hay emociones secundarias que ni Carolina, ni Ana, ni Erandi, ni Julio las demostramos de la misma manera, porque tienen que ver precisamente con la cultura, como tú lo decías, estas personas de Oriente que tienen una cultura distinta a la de nosotros y que no son tan expresivos. Esas emociones secundarias entran en esta segunda parte, en donde no sabemos cómo vamos a reaccionar cada cultura, porque cada cultura reacciona conforme a su cultura, conforme a con quien creció, su familia, sus amistades, todas esas cuestiones entran en esta segunda forma. Pero las Y hay factores de la personalidad, ¿no? efectivamente, así como tú lo comentas, las cuestiones de la personalidad, que ya son cuestiones culturales, cuestiones personales y culturales, precisamente, ¿sí? ¿Alguien más respecto a esta primera cuestión que estamos hablando? Bueno, si no, vámonos al primer ejercicio. Y ese primer ejercicio está en su chat. Vamos a utilizar un cuaderno o donde ustedes quieren registrarlo. Recuerden que esta actividad ya formará parte de su portafolio de evidencias o su carpeta de evidencias en donde vamos a registrar lo que estamos haciendo. Entonces, son 2 preguntas las que debemos responder. La primera pregunta es, ¿cuál es la función de la ciencia? Y la segunda pregunta es, ¿qué es y para qué sirve la ciencia? Vamos a responder de manera libre lo que creemos que es y ahorita vamos a analizarlo. Vamos a dar, ¿qué les parece? 2 minutos para responderlo, 1 minuto para cada una. Algo sencillo, ¿sí? Adelante, entonces, corre tiempo. Quien vaya terminando me dice, listo, profesor, o algo así.
Muy bien, continuamos entonces. Ya veo que terminó Angie. Angie, empezamos contigo. ¿Nos ayudas a hacer una reflexión sobre estas dos preguntas, por favor? Con la primera, ¿qué te parece? ¿Cuál es la función de la ciencia para ti? Para mí la función de la ciencia es como dar a conocer el porqué de las cosas, ir más allá como el resultado, bueno, sí, el por qué pasa esto, el por qué pasa lo otro, eso, para mí eso es la primera. Ajá, ok. ¿Y la segunda, Angie? Pues yo puse que servía para llegar más a fondo, cualquier, más a fondo, los procesos de lo que pasa, el por qué, por ejemplo, una aguja se cae, el por qué sale, como a llegar a fondo y dar a conocer esos como resultados, eso, Ujú. ¿cómo lo puedo decir? Muy bien, gracias, Angie. Lupita Cervantes, Sí, dígame. te escuchamos con tus respuestas, las que escribiste, por favor. Pues para mí la función de la ciencia es responder las preguntas que surgen, creando así diferentes teorías o ideas para poder dar alguna respuesta concreta. Ujú. Y ¿Y la para qué siguiente, sería la segunda? pues para mí la ciencia es el método que se utiliza comúnmente para dar diferentes teorías, ideas y responder el porqué de las cosas, o sea, poderlas explicar. Para darle una explicación. Sí. Obed, Maestro, ¿me puedes decir la segunda pregunta, por favor? y la segunda es, ¿qué es y para qué sirve la ciencia? Gracias. Sí. ¿Tienes la primera, Obed? Pues yo, Ah, ok. sí, yo puse que la ciencia es, ¿cuál es la función de la ciencia? La función de la ciencia es la que nos sirve para comprobar algo o para encontrar, una solución lógica a algo. Y en la segunda sé que es ciencia. La ciencia es un método que nos sirve para comprobar o probar algo. Y la ciencia, nos sirve para encontrar una solución a algo o comprobar, alguna cosa. Eso fue lo que yo puse. Gracias, Obed. Chania, Jania. Hola maestro, yo le puse ¿cuál es la función de la ciencia? Sirve para como para ayudarnos a potenciar más las cosas, como para que todo funcione bien. ¿Y qué es y para qué sirve? Y nos puede ayudar a saber el por qué y cómo. Y es como un método para llegar como a las conclusiones pues de las cosas. Muy bien, gracias. Juan Campos. Juan, ¿estás por ahí? ¿Te congelaste? ¿No? Bueno, si no está Juan, vamos con Montserrat, Germán. Buenos días. Buenos días. Yo en la primera pregunta le puse, su función sería como una rama de conocimientos adquiridos respecto con el método científico, y en la segunda le puse que se podría decir que es un método de cómo y cuándo sucedieron sucesos que sucedieron en el pasado y pues que sucedieron en su debido momento, y así pues nosotros sabemos el por qué y cómo sucedieron las cosas realmente. Muy bien, gracias.
César Ávila. Sí, ambas preguntas. Sí, por favor. Bueno, como función, pues principalmente fuera de obtener algún resultado o algunas soluciones, simplemente obtener el conocimiento en base a un sistema, pues, ¿cómo decirlo? Un método científico especializado para precisamente llegar a una hipótesis o a una idea que sea meramente comprobable. No necesariamente se va en base a un resultado, porque aquí podemos separar lo que son las ciencias sociales, por ejemplo, en lo que se refiere a que no llegan a resultados o explicaciones, porque en los hechos científicos, los hechos históricos muchas veces no son comprobables, pero precisamente la ciencia se basa en un análisis del mero conocimiento. Entonces, en el que es, diría eso, en base a que es un sistema metodológico para llegar a un conocimiento en base a una hipótesis. Y, y creo que lo respondí. Ok, gracias César. Muy bien. Bueno, continuamos y quiero que tomen nota con esto. Las funciones de la ciencia. Maestro, yo quiero dar mi punto de opinión. Adelante, adelante Vanessa, gracias. Te escuchamos. Pues mire, en la primera, que cuál es la función de la ciencia, pues para mí es descubrir y explicar ampliamente y comprobar los hechos. Para mí esa es la función y pues para mejorar porque nos ayuda como digamos en alguna enfermedad. Los científicos están todos los días buscando pues la manera, la cura. Entonces ahí nos ayuda la ciencia. Esa es su función de la ciencia, un ejemplo en lo de las enfermedades, porque ahí todos los días los científicos están buscando como la cura para la enfermedad. Entonces esa para mí es la función de escribir, explicar y ampliamente para comprobar los hechos, o sea, las causas que lo generan. O sea, si no buscáramos como como si la ciencia no existiera, o sea, no tendríamos como el por qué se generó la enfermedad y todo. Bueno, para mí esa es la primera pregunta. Y pues la segunda, ¿qué es? Pues para mí es la observación y la explicación de las cosas. Y pues ¿para qué sirve? Pues nos ayuda a mejorar nuestro conocimiento como personas, ir evolucionando, ir como, ¿cómo le quiero decir? Como nos ayuda pues como a crecer como personas, ir como absorbiendo todo lo que tenemos, ¿cómo le digo? No encuentro la palabra. O sea, como nos ayuda como a adquirir más conocimientos día con día. Aplicables, por supuesto, ¿no? Sí. Gracias, Vanessa, muy bien. Gracias. Maestro, yo también quiero dar mi punto. Va, adelante, Susei. Yo también. Pues la función de la ciencia es mantenernos como actualizados en todos los sentidos y también nos ayuda pues a aclarar las diferentes teorías o cosas que tengamos y también a comprobar las diferentes cosas. Y lo de qué es, para mí es aquello que se encarga de innovar e investigar diferentes técnicas y también, o sea, nos ayuda como a llegar a el porqué de las cosas. Y yo siento que es algo que nos sirve en el día al día para satisfacer todas pues, nuestras necesidades. Maestro, yo también quiero dar mi punto de vista. Adelante, Valeria. También, maestro. Sí, Valeria. Para mí la función de la ciencia sirve para explicar e investigar hechos que nosotros no podemos hacer cotidianamente. Y para mí, la ciencia es para quitarnos, aparte de dudas de alguna enfermedad, virus o hechos, como por ejemplo ahorita el coronavirus, que están buscando la vacuna. Claro que sí. Sí, entra perfectamente esta cuestión científica, ¿no? Y no solamente en la cuestión de salud o la cuestión médica, hay ciencia en todos los aspectos. Ustedes están viviendo ahorita un proceso de educación en línea que también hay aspectos científicos en eso, ¿sí? Es bien importante. Alguien había dicho que seguía después de ti, Valeria. Maestro. Sí, te escucho. Pues ¿cuál es la función de ciencia? Pues para mí, yo pienso que nos ayuda a mejorar el conocimiento y también para poder explicar mejor y describir pues alguna cuestión, ¿no?
En la otra, ¿qué es y para qué sirve la ciencia? Pues para mí sería, por ejemplo, el conocimiento que nosotros tenemos y estamos buscando pues más a fondo para tener una idea más clara y segura mediante lo que observamos también podría ser. Claro, la observación es el punto más importante que debemos de tener en cuenta siempre. Las personas debemos estar observando en todo momento, observar los movimientos, observar las personas, observar las expresiones, los gestos, porque esa es la única forma que nos puede dar cabida para que podamos crear cosas nuevas, para que podamos tener esta hipótesis o esta idea de investigar sobre algún tema. ¿Por qué los alumnos se comportan de esta manera? E incluso desde la familia, ¿no? Hacemos ciencia cuando empezamos a investigar sobre el comportamiento de nuestros hermanos, el comportamiento de nuestros papás, o entre nosotros mismos. A veces nos confundimos y decimos, es que ¿por qué reaccioné de esta manera? Este proceso que ustedes hacen cuando dicen, ¿por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué me enojé así con esta persona? Ese proceso de razonamiento se llama ciencia. Y es ustedes ahí donde deben de ver desde el origen, de ver el proceso que sucedió y encontrar una solución, demostrar que cuando sucede algo, ustedes se molestan, o cuando sucede algo, ustedes se ponen tristes. Entonces, conocerse también es un proceso científico que vale la pena analizar. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario respecto a estas preguntas? Para Yo, maestro. Belén y Alejandra y Ceci después. Ok. Yo creo que, bueno, como en general, la ciencia es la función y se basa en llegar a una verdad absoluta a base de experimentación, que eso nos lleva a estar cambiando y innovar constantemente. También como que la ciencia se va de la mano de varias pues, ciencias, que como sería la pedagogía, la psicología, la sociología, que pues lleva como a resolver dudas y a observar el cambio a través del tiempo. Claro que sí, Belén, y efectivamente todas las ciencias que están alrededor de nosotros lo que van a hacer es ayudarnos a poder crear cuestiones novedosas, ¿no? O poder entender sobre todo. Cuando estás en las ciencias de la educación, todas las ciencias que están alrededor nos ayudan para poder abonarle más a estas cuestiones que vienen a beneficiarnos. Muchas gracias, Belén. Alejandra y después Ceci. Bueno, pues yo relacioné la respuesta con lo que es pedagogía, porque ¿cuál es la función de la ciencia? Es saber describir y explicar. En este caso, por ejemplo, se lleva a cabo un proceso de estudios. Si el alumno no está entendiendo, se le hace pues un estudio para que así los maestros tengan la herramienta para que se pueda integrar al grupo, para que así en conjunto, que ahí entra pues la segunda pregunta, que es ¿para qué sirve? Sirve para explicar y controlar. Explicar para que entienda el niño el conocimiento que se le está dando y controlar para que tengas un control en un grupo de compañeros, para que así integres a todos los compañeros y se sepan llevar y tengan la misma noción y el mismo conocimiento. Y pues, ¿qué es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos con un objetivo verificable. Muy bien, Alejandra, muy buen comentario. Efectivamente, la respuesta de las dos preguntas van muy encaminadas a lo que acabas de comentar. Muchas gracias. Ceci. Buenos días. La primera pregunta, pues yo puse investigar. ¿Cuál es la función de la ciencia? Investigar y demostrar a base de la experimentación y observación algún fenómeno o conocimiento que aún no es conocido por nosotros. Y pone qué es y para qué sirve la ciencia. La ciencia es un método que sirve para dar una respuesta a alguna cuestión a la que aún no tenemos cómo explicarla. Muy bien, muchas gracias. Bueno, todos los comentarios de ustedes han sido muy acertados. Ahora lo que vamos a hacer es escribir en nuestro cuaderno algunos puntos claves que lo único que va a hacer es sintetizar lo que ustedes me han dicho. Y de las funciones de la ciencia, la primera función es describir.
Anótenlo por favor en su cuaderno, que es bien importante, se los voy a poner en el chat de todas formas. El número 1 es describir, de la primera pregunta. Y ya lo comentaba algo Alejandra, en esta primera pregunta, describir es verificar o a partir de la observación, que lo podemos llamar un diagnóstico. A partir de la observación vamos a describir cuál es la problemática que identificamos. Alejandra hablaba sobre los niños, ¿no? Imaginemos que estemos en un aula donde existe alguna problemática. Entonces, esa problemática ustedes la observan, pero antes de observarla tuvieron que hacer un diagnóstico para poder ver que existía esa problemática. Una vez que la observaron, vamos a describir cuál es la problemática, ¿sí? Ese sería el primer punto de las funciones de la ciencia. La ciencia tiene esta función, primero, describir. La segunda función que tiene la ciencia, se las escribo también, es predecir. ¿Y a qué creen que nos referimos cuando decimos predecir? ¿O qué entra en la predicción? ¿Entra la hipótesis, podría ser? ¿Alguien me ayuda con eso? ¿Qué sería predecir? Sería como decir algo que vaya a pasar al futuro. Como tener un concepto de lo que vayamos a hacer en un futuro o cualquier cosa que vayamos a hacer, pues. Sí, efectivamente. Cuando describes una problemática, por lo regular tienes una hipótesis de eso, ¿no? Dices, bueno, el niño no aprende porque en su casa no tiene los elementos para el aprendizaje. El decir que en su casa no tiene los elementos para su aprendizaje es una predicción, ¿sí? Es un supuesto, es una hipótesis. Para lo que sigue después es que vamos a poder demostrar esa hipótesis. La número 3, entonces, sería explicar. La número 3 de las funciones sería explicar. Y precisamente es como lo decíamos ahorita con Monse. Ya hicimos una predicción, ahora vamos a explicar esta cuestión de la predicción. ¿Por qué creemos que es esto? ¿Sí? Basándonos, por supuesto, en información, en recabar toda la información que podamos para poder demostrar esto. Y por último, el número 4 de las funciones de la ciencia es ser susceptible de explicación. Y ahí sí me gustaría que alguien me ayudara a explicar esta cuestión, por favor. Ser susceptible de explicación. ¿Qué es ser susceptible? Pues como alguna probabilidad de que algo suceda, ¿no? Sí, o sea, cuando tú, vamos punto por punto. El primero hiciste un diagnóstico y observaste que hay una problemática. La describiste. Luego dijiste que esa problemática fue a causa de tal cosa. Hiciste una predicción. Después explicaste la predicción que tú dices. Ya que hagas todo esto, todo lo que tú hiciste tiene que ser susceptible de explicación. O sea, que tú puedas demostrárnoslo. Que nos puedas explicar paso por paso qué es lo que sucedió. Porque si no hay una explicación, pues no existe ciencia, pues no existe, la función de la ciencia no se cumple. Si tú llevas el paso 1, el 2, el 3, pero el 4, que no lo puedes explicar, pues dices, es que es ese problema, pero no puedo explicártelo. Pues ahí ya se cae el punto, con el punto 4 se cae esta función de la ciencia, ¿no? Precisamente por eso. Bueno, estas son las 4 funciones principales de la ciencia: describir, predecir, explicar y que sea susceptible de explicación, que se pueda explicar, pues, ¿sí? Y la segunda pregunta dice, ¿qué es y para qué sirve la ciencia? Son cuatro cosas claves también. La primera de la segunda pregunta es clasificar. Para eso sirve la ciencia. Primero, clasificar. Número 2, explicar. Número 3, predecir. Y número 4, controlar. A ver, alguien que me haga esta explicación con los 4 puntos de
¿para qué serviría la ciencia? Clasificar, explicar, predecir y controlar, que tiene mucho que ver, por supuesto, con las funciones científicas y tienen todo que ver con lo que ustedes me han comentado respecto a estas dos preguntas, que por supuesto están muy ad hoc con esto y esta es una síntesis. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no, continuamos. Yo creo que se refiere a clasificar como, por ejemplo, tener un grupo de niños y como decidir los que sí ponen atención y los que no, ahí ya estás clasificando. Y vas a dar una explicación de por qué unos sí ponen atención y otros no. Predecir el por qué lo hacen y por qué los otros no. Y controlar es buscar una solución acerca del problema. Muy bien, Belén, cierto. Sí, efectivamente, va muy ligado a lo que tú dices. Estos 4 puntos van totalmente de la mano y en todos los procesos científicos. Ya lo decía también César Ávila, que había tipos de ciencia, ¿no? Y efectivamente hay distintos tipos de ciencia. Todos los tipos de ciencia van encaminados con estos puntos. Hay algunas cuestiones que no tienen que ir rigurosamente con ello, pero efectivamente van muy encaminados con esta situación de poder clasificar la ciencia, de poder explicar por qué es la clasificación o explicar el fenómeno que existe en cada una de las cuestiones clasificables, poder predecir y poder controlar, por supuesto, ¿no? Esos son 4 aspectos importantísimos que necesito que los tengan anotados y se los, bueno, no se los aprendan de memoria, sino que los comprendan. Comprender creo que es mucho mejor que estarlos macheteando, ¿no? Muy bien, continuamos entonces con las cuestiones que nos tienen hoy aquí, que es conocer un poquito de la ciencia y su importancia. ¿Por qué la importancia de la ciencia? Entonces, vamos a conocer punto por punto por qué debe ser importante esta ciencia. Y voy a ponerles un texto también aquí en el chat. Dice que el conocimiento sobre las características de la ciencia contribuye, número 1, a adquirir habilidades para la búsqueda de la información científica, así como la capacidad de discernir sobre la veracidad científica de esta. ¿Quién me puede decir cuál es su método para investigar, su método de investigación personal? Existen muchos métodos de investigación, por supuesto, y ustedes en bachillerato conocieron varios, pero cada uno de nosotros ha creado su propia ciencia respecto a eso, y cada uno tiene un método de investigación que funciona. ¿Cuál es el método de alguien de ustedes que me quiera compartir sobre la habilidad para buscar información? ¿Qué hacen para buscar información cuando tienen que hacer alguna tarea o cuando tienen dudas acerca de algún tema, cuando escuchan una palabra distinta? ¿Cuál es su método de investigación para poder solucionarlo? Algunos, un ejemplo, si escuchan una palabra que no comprenden, pues simplemente hacen caso omiso o le preguntan directamente a la persona. Otros les interesa tanto que lo buscan en internet, otros les interesa tanto que tratan de articular la palabra o buscarle su significado etimológico, ¿no? ¿Cuál es el de ustedes? ¿Cuál es su...? A ver, ¿quién quiere hablar por ahí? Obed, adelante. Pues el método que yo utilizo es, pues, por ejemplo, si no entiendo alguna palabra, le pregunto a la persona que me dijo esa palabra y si no me queda muy claro, ya lo busco en internet o en algún diccionario o de igual manera en un trabajo, si no me queda muy claro, pues investigo por mi parte en redes o en alguna página y así si no me queda claro, pues investigo en libros o cosas así hasta que me quede claro esto que no entendí. Muy bien, Obed. Yo también. Sí, permíteme un tantito. Obed, mencionaste algo bien interesante que me gustaría que siguieras comentando respecto a esto. Cuando tú tienes una duda, imagínate cualquier duda, tú le haces la pregunta a la persona directamente, pero existe un sesgo entre esa persona sí. Porque en ocasiones puede ser verídico o en ocasiones no. Tú haces una comprobación aparte. Te pregunto. Sí, yo. Okay. Sí, yo cuando me dicen la explicación, yo investigo aparte para comprobar y ver si es verdad lo que me está diciendo o no, o si qué cosas añadirle o qué cosas quitarle a la información que me está dando. Ok, efectivamente, eso que
este proceso científico. Muy bien, muchas gracias. Sujei. Yo también cuando no entiendo alguna palabra, pues sí la pregunto a la persona y también si no me queda claro, sí me gusta como investigarla más al fondo para tener una idea pues cierta de lo que no entendí. Y por ejemplo, cuando en la escuela me dejaban trabajos, pues también era investigarlo por internet. Y si no había como información que entendiera mucho, pues también ayudarme de libros o cosas así para pues entenderlo mejor. Muy bien, muchas gracias. Proceso científico también lo que han hecho, ¿no? Entonces, lo que quiero que comprendan con estas participaciones de Obed y de Sujei es que todo el tiempo estamos realizando ciencia, ¿no? Esta duda, la pregunta, la comprobación, esos procesos de los que estábamos hablando ahorita, clasificar, explicar, predecir, controlar, tienen que ver con esta cuestión de crear ciencia todo el tiempo. Entonces, no se sorprendan si les dicen es que tú estás haciendo ciencia. Claro que estamos haciendo ciencia. México, por otro lado, tenemos una cultura muy distinta a otros países. Y aquí me gustaría uno o dos comentarios también respecto a lo que les voy a comentar. Tenemos una cultura muy distinta a otros países refiriéndonos al valor que le damos a los científicos, al valor que tienen estas personas que todos los días están trabajando para crear cosas nuevas o para demostrarnos cosas nuevas, demostrarnos por qué suceden las cosas. ¿Están de acuerdo conmigo en que en México tenemos una cultura en la que no le damos el valor que necesitaría tener los científicos? ¿Y por qué? Adelante. Sí, porque en México mucha gente se basa más en las creencias personales o en las creencias, a alguien le pasó y le funcionó, pues a mí me va a pasar y me va a funcionar. No tanto en lo científico, en lo basado en hechos verídicos. Por eso en México hay muchísima fuga de cerebros y se van hacia otros lugares para poder crecer, porque aquí en México no se le dan las oportunidades especiales no hay manera de investigar, no hay universidades que investiguen, no hay los medios para la investigación, no existe nada para que ellos puedan progresar en sus carreras, como lo hacen en otros lugares, como en Estados Unidos, como en, no sé, China, no sé, en algún otro lugar que sí les dé las posibilidades, porque aquí en México tenemos la mala costumbre de creer más en otras personas o en lo que le pasó a mi vecina, que en lo que en realidad está pasando o que en lo que en realidad que en lo que en realidad comprueban, como en caso ahorita en el caso del COVID. Hay gente que aún no cree que existe por el hecho de que mi vecina dice que no es cierto y que es una gripa, pues yo no creo en eso, y a pesar de que están viendo todo lo que está pasando y todo lo que está provocando este nuevo virus, la gente sigue sin creer y sigue saliendo a fiestas y sigue yendo a reuniones y sigue yendo a todo eso. Entonces, por eso la ciencia en México no es muy buena. Sí, Ceci, tocas varios puntos que son bien importantes y que tienen que ver totalmente con la cultura nuestra, ¿no? Con nuestra cultura. Y el trabajo de nosotros como pedagogos es poder transformar estas cuestiones están muy arraigadas. Eso que mencionas, hay una imagen que circula por las redes en donde yo nunca creo algo hasta que no me sucede, ¿no? Cuando ya nos sucede a nosotros, hablando por ejemplo del COVID, cuando ya le pasó a algún familiar, cuando ya nos pasó a nosotros mismos, es cuando ya creemos entonces en las cuestiones que están comprobadas científicamente. Y eso también hace ese comentario que me parece bien importante para comprender esta cuestión. Cuando tenemos un dolor de garganta, por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo, porque a la vecina se curó con un remedio casero, lo tomamos en lugar de tomar el medicamento. Entonces, ese medicamento tuvo un rigor científico, ¿no? Se estudió, se hicieron pruebas y a veces el remedio casero nos cura, sí, pero a veces no es el hecho o el mal está en poder creer en cuestiones que no tienen un rigor científico. Muchas gracias por esa participación. ¿Alguien más respecto a esta parte que estamos comentando que me parece? Yo, maestro. Alejandra y luego Valeria. A mí, por ejemplo, yo lo que uso mucho
es primero que verificar la información que se me está brindando, después usarlo del razonamiento para poder yo deducir mis conclusiones lógicas, ya dependiendo de la información. Creo que se llama método deductivo, algo así. Efectivamente, método deductivo. Muchas gracias, excelente. Valeria. Sí, yo estoy de acuerdo con Ceci con lo que estaba diciendo. También nosotros tenemos como esa mala costumbre de creer más en lo religioso. Como por ejemplo, yo en mi casa, mi papá se va mucho por lo científico y mi mamá se va más por lo religioso. Entonces, Ahí tienes un trabajo, ¿no? Tienes que ser mediadora. ajá, porque mi mamá me dice esto y mi papá me dice, no, que vete más por lo más científico y esto, y mi mamá no. Dice, tú ten fe en Dios y ese tipo de cosas. Entonces, a veces también nosotros tenemos la mala costumbre de a veces de creer más en lo religioso que pues en lo científico. Claro, y es que a veces también, Valeria, a veces es como que más cómodo creer en una cosa que la otra, ¿no? Porque a veces la cuestión científica nos necesita más esfuerzo, por decirlo de alguna manera, que la cuestión de creencias. Si continúo con un ejemplo que daba Ceci, ¿no? Si a mí me duele mucho una rodilla, para mí es mucho más fácil ponerme un remedio o ir con la vecina o que esto, que el otro, a que yo vaya al médico, me haga los estudios, tengo que tener un proceso mucho más largo por la cuestión científica que por la cuestión de creencias. Y a veces, como te digo, a veces pega mucho, por eso ha subsistido tanto en México, porque efectivamente a veces los remedios te curan, pero te curan aparentemente porque tal vez existan secuelas al final o existan algunos sesgos que quedan por ahí referente al tipo de enfermedades, ¿no? Y yo no estoy criticando, por supuesto, ninguna creencia ni nada, solamente aquí lo que estamos haciendo en esta sala es poder dejar claro qué es científico, qué no y en qué nos puede ayudar la ciencia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, seguimos con el segundo punto, que dice, la ciencia también debe identificar entre lo que es científico y lo que es cotidiano a partir de la epistemología, además de reconocer los factores que afectan la construcción de la ciencia considerando su filosofía científica. Esto lo abordamos ya sin querer con estas pláticas que hemos tenido ahorita referente a lo que han platicado ustedes. Tienen que identificar qué es lo científico y qué es lo cotidiano. Ustedes lo identifican, como veo, lo identifican muy, muy bien y sin conflictuarse, ¿no? No tenemos ningún problema con esta parte. Entonces vamos con la tercera parte, que tiene que ver por qué es importante, por la importancia de la ciencia. Dice que los conceptos teóricos aportados por la asignatura serán aplicados en la elaboración de trabajos como los reportes, los informes, los resúmenes con las características establecidas para un documento científico. Todo lo que hablemos aquí, todo lo que existe en la plataforma, los documentos, los ensayos, las pláticas en el foro, las pláticas que hemos tenido, las participaciones, todos esos conceptos son aportaciones para esta asignatura y lo tenemos que registrar, lo tenemos que escribir, lo tenemos que concientizar. Los comentarios que hacen sus compañeros, por supuesto, si estamos de acuerdo o no. Cuando no estén de acuerdo, díganlo, hablando, por supuesto, todos con mucho respeto, para poder crear, quizá con el comentario de A y con B podamos tener un buen resultado al final, ¿no? Seguimos. Bien. Ahora sí vamos a escribir lo que es el significado de ciencia de una manera categórica, ¿no? Esto anótenlo, por favor, y dice así: la ciencia es el conjunto de conocimientos, está en su chat, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Estas son las dos palabras que son claves para este proceso, ¿no? La observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados a partir de las cuales se deducen principios y leyes generales. Existen leyes que se convirtieron en ciencia y, como les comentaba hace rato,
leyes que tumban a otras leyes y que van tumbando otras leyes. Ustedes conocen muchas leyes y muchos científicos del mundo, ¿no? Entonces, este es un conjunto de conocimientos obtenidos precisamente de esta manera. Las características de la ciencia debe ser objetiva, verificable, razonada, se las escribo. Esas son las características que debe tener la ciencia. Que sea objetiva, que sea verificable, que sea razonada y que sea sistematizada, o sea, organizada, ¿sí? Que sepamos que para dónde va esta cuestión de la que estamos hablando. Estas son las características de la ciencia, ¿sí? Y ahora ustedes dirán, bueno, ya hemos hablado tanto de ciencia, que cómo lo vamos a articular con lo que estamos estudiando. Y bueno, vamos a conocer entonces qué es la educación. Y la educación se refiere a que es la acción y el efecto de educar, instrucción y enseñanza. Eso es básicamente de manera muy general. Dice que es un proceso multidireccional, que eso lo hablábamos en la primera frase de la clase, que es una cuestión que recuerden que no estamos aislados, no estamos solo en un solo lugar, sino es multidireccional, tenemos muchas direcciones. La educación es así, mediante el cual se transmiten conocimientos, se transmiten valores, se transmiten costumbres, se transmiten formas de actuar, así a través de la educación. Las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, las normas de conducta, los modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, nuestra cultura, nuestro conocimiento, etc. Respetando siempre, aquí les paso lo que sigue, respetando siempre a los demás, por supuesto. Esto es lo que debemos de tener siempre muy en cuenta, el respeto hacia los demás. Cabe destacar la íntima relación entre educación y sociedad. Recuerden, la materia se llama ciencia y sociedad y por supuesto la educación está inmersa, ¿no? Entonces, a la íntima relación que existe entre educación y sociedad, ya que la educación también es un proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad y de los planes de estudios que son regidos también por esa sociedad. Al principio les comentaba que la ciencia tiene mucho que ver también con el diseño de los planes y programas que tenemos en esta licenciatura y en cualquier licenciatura, porque se hizo un esfuerzo entre los diseñadores para saber qué es lo que necesitaba aquel especialista en la educación, aquel profesional de la educación, en este caso ustedes como formadores, ustedes que se están formando como licenciados en pedagogía. ¿Sí? ¿Algún comentario de esto, chicos? Ese es el concepto de educación, entonces. Bueno, ya tenemos el concepto de educación, si por ahí va a quedar en el chat. Ahora vamos a concluir con ¿qué es sociedad? ¿Alguien me puede decir qué es sociedad? Es un grupo de personas que conforman ya sea, ¿cómo se podría decir? Como tipos de grupos de personas, ya sea, por ejemplo, hablando de religión, de todo lo que estábamos hablando en los puntos anteriores, es un conjunto de grupo de personas que conforman ya sea de una misma idea o diferentes. Muy bien, Alejandra. Efectivamente, es un conjunto de individuos que comparten fines, conductas y cultura, y que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad. Nosotros somos una sociedad. Este colectivo que tenemos es una sociedad, ¿sí?
Y es una sociedad que va a crear ciencia, por supuesto, ciencia que le abone a la educación. Entonces, esta triangulación viene muy clarita. Sociedad, que somos nosotros, ciencia, que es lo que estamos construyendo, y educación, que es a donde vamos a abonarle. Conformamos un triángulo que debemos estar siempre, siempre conformados, ¿no? Estas tres cuestiones súper importantes. Nosotros como una sociedad, la ciencia que vamos a crear, pero la ciencia siempre beneficiando a la educación. ¿Correcto? Bueno, continuamos. Y también en la sociedad tenemos el siguiente apartado que les pongo en el chat, que tiene que ver con las sociedades fueron creadas por el ser humano, como ustedes saben, desde hace ya mucho tiempo. ¿Alguien tiene referencia de cuándo son las primeras cuestiones que tienen que ver con sociedad? Acuérdense desde la prehistoria. ¿Sí recuerdan a alguien algo sobre eso? ¿Que quiera comentarnos? Y fueron creadas por la necesidad, por una necesidad, por esa necesidad de agruparnos en sociedad. Fue algo precisamente esencial, ¿no? Como la cuestión de los alimentos. Acuérdense que existe una pirámide de primeras necesidades. Hay un autor que se llama Maslow, que él habla precisamente de las necesidades del ser humano. Y entre esas necesidades, pues están el alimentarnos. Y es así como se crearon también las sociedades, ¿no? Fue algo esencial, la alimentación, el reproducirnos. Las sociedades humanas son entidades, son poblacionales. Dentro de la población existe una relación entre los sujetos, que somos los habitantes, y el entorno. Ambos realizan actividades en común y es lo que le da una identidad propia. Ahora, hoy en día es un tema que se está tratando de manera novedosa, que es esta relación entre los sujetos y el entorno, o sea, nosotros y lo que nos rodea. Pero no es algo que sea nuevo. Nosotros, el ser humano, desde el surgimiento, ha estado conviviendo con la naturaleza. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? Nuestra generación, esta generación que estamos habitando en nuestro planeta, ¿cuál es la relación que tenemos nosotros, los sujetos, con el entorno? ¿Alguien puede comentar sobre esa relación que tenemos? ¿Qué relación tenemos? ¿Es una relación sana? ¿Es una relación no sana? ¿Qué relación tenemos con nuestro entorno, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea? Nosotros como habitantes, sujetos habitantes, y esta cuestión de la relación entre el entorno. Te escuchamos. Creo que la relación entre el entorno y A ver, Valeria, ajá. surge de satisfacer las necesidades. Por ejemplo, pues sí, desde los inicios se ha observado que los humanos pues se acoplan a la naturaleza y para satisfacer las necesidades que surgen de nosotros. Muy bien. Yo digo que es no sana porque, por ejemplo, con la naturaleza, porque no respetamos, tiramos basura, los ríos, los mares están llenos de basura. Por ejemplo, los perros que están en la calle, que pues los dejan a la intemperie, que son dueños irresponsables, que no, o sea, no se hacen cargos pues de ellos. Cierto, También, Valeria, yo creo que por ejemplo, la tala de árboles. indiscriminada, También otro ¿no? ejemplo sería que tenemos basura en casa y vamos y la tiramos que a los ríos o que ahí a los vallados, por ejemplo, el escombro, que muchos están construyendo o van y lo tiran a terrenos o ese tipo de cosas. Por eso yo digo que es no sana, no respetamos a la naturaleza. Ok. Gracias, Valeria. Antes de Valeria, ¿quién participó? No alcancé a registrarlo. Yo. ¿Quién? Belén. Ok. Ahora sí, ¿quién sigue? Pues, A ver, Alejandra y luego Vanessa, ¿qué les parece? Y luego Ceci.
Pues yo diría que también está ligada no nomás con la naturaleza. Yo creo que no es sana tanto para el medio ambiente como entre nosotros las personas, porque como ya lo comentaba mi compañera, en la naturaleza pues tiramos mucha basura, no respetamos los ríos, no respetamos los animales. Y en cuestión de la sociedad, no, tampoco somos sanos porque ya sea que discriminamos, existen muchos tipos de bullying en las escuelas y ahí ya es una falta de respeto tanto a la naturaleza como nosotros entre sociedad. Y ahí no habla muy bien de las personas. Gracias. Sigue Ceci, después Vanessa. Pues yo también iba a decir que tenemos una relación muy insana con el planeta, también por el hecho de que están pasando muchísimas cosas ahorita, y muchísimos desastres del hecho de todo lo que hemos provocado y todo lo que hemos, todo lo acumulado en años, como por ejemplo ahorita en Argentina se está quemando muchísimas hectáreas de bosque y todo eso es ah, o sea, todo eso lo terminamos ocasionando nosotros por el calentamiento global, porque tiramos basura, porque se está rota la capa de ozono, que hay cambios de temperatura drásticos. Entonces, no respetamos, como dice también Alejandra, tampoco nos respetamos a nosotros como sociedad por el hecho también del bullying, del acoso, del racismo y todo esto en la sociedad, en nuestro entorno. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias. Tocando otros temas también interesantes. Vanessa. Bueno, pues yo igual que mis compañeras también iba a decir lo mismo, igual de la sociedad y del medio ambiente, que para mí no se me hace sano en el medio ambiente en cuestión pues que ya lo hablaron mis compañeras, que pues tiramos la basura, no cuidamos nada. Bueno, incluso yo creo que ni le damos, bueno, en mi persona no, porque yo tengo un animalito y sí lo cuido, pero hay personas que no cuidan a los animales, que tiran la basura, donde sea. En la sociedad, también, pues igual que mis compañeras también en la sociedad de que no, para empezar, pues yo creo que estamos mal y no somos sanos en el respeto, tan solo que no respetamos a las demás personas. ¿Por qué? Porque pues como dicen ellas, discriminación y todo eso, aparte, no respetamos en el trabajo, en la economía, en los niveles, en la educación, en nada. Entonces yo también por eso estoy de acuerdo también que no es sano lo que llevamos con nuestro entorno, porque no todas las personas sabemos. Para mí, muy importante, para mí es el respeto. No todas las personas sabemos lo que, bueno, más bien lo conocemos, pero no lo hacemos como con las demás personas. O sea, yo soy una persona que me gusta respetar y todo, y tuve un problema con una persona y le dije, no le contesto porque sé respetar, porque usted es mayor y porque si usted no lo tiene, yo sí tengo el respeto para hablarle a usted. Entonces no le voy a contestar y mejor me voy a guardar. Y la señora empezó a decir, simplemente me di la vuelta y todo, y digo, si todos conocíamos ni siquiera era para que se pusiera así porque era una simple pregunta o era una duda, pero bueno, la señora se puso así. Entonces digo yo por eso no lo veo sano, porque digo, no todos tenemos no todos entendemos o comprendemos lo que es el concepto del respeto. Entonces por eso para mí no es sano, ni en el trabajo, ni en la economía, ni a nivel educativo, ni nada, porque siempre también hay discriminación. Ay, pues es que yo soy más porque yo estoy estudiada, o yo soy más porque yo gano más dinero, o yo soy más pues por cualquier cosa, o porque tengo mejor ropa, o porque tengo mejores carros, o todo eso. Entonces yo creo que allí entra todo lo que viene siendo como trabajo, economía y la educación y todo. Entonces también por eso siento que no es sano ni en medio ambiente ni en la sociedad. ¿Se puede? Muy bien. César, adelante. Profesor, yo también quiero participar. César y Diana, ok. Bueno, volviendo al tema de relación con el medio ambiente, creo que fuera de todos los puntos que están tomando como son a nivel cultural, a nivel directo, como mencionaron, tirar basura, no respetar X, Y cosa.
pues no recuerdo quién fue, pero había retomado algo que era la relación con la naturaleza y las personas es con base en necesidades. Y muchas personas, o sea, piensan que mucho tipo de daño que se hace, ya sea deforestaciones o en propias plantas productivas, se debe a simplemente maldad pura de la humanidad, sino que esa degradación se va haciendo por las propias necesidades modernas del día de hoy. Tanto si necesitan más teléfonos, más ropa, más todo tipo de material producido, son necesidades que se van cubriendo. Entonces, siempre todos afectamos de manera no directa, pero afectamos consumiendo. Entonces, la relación con la sociedad moderna y la naturaleza va a ir más que nada en degradación, porque tanto va aumentando la gente como va aumentando las necesidades de cosas innecesarias, redundantemente. Y es cosa de que, sin importar el tipo de nuevas metodologías que se vayan ideando, al final es el propio consumismo el que va a estar degradando el planeta cada vez más. Maestro, yo estoy de acuerdo. Maestro, A yo ver. estoy de acuerdo con lo que dijo César, pero también, como dice que consumimos, o sea, sí, pero también hay como lugares, o sea, no más, nada más por el simple hecho de que yo consumo unas sabritas, lo voy a tirar al piso. Hay lugares, o sea, están los botes de basura donde debemos de ponerlo, entonces ya no No, perdón, ya Vanessa. no afectamos a... O sea, a no, ver. el punto no era ese, sino que el punto es, esas sabritas que tú te estás comiendo fueron procesadas. Ese material que tú te estás comiendo fue procesado, requirió petróleo, requirió transporte, y el camión que los trajo, el propia descomposición en el ambiente, en el aire que está dejando. Entonces, no me refiero a cómo afectamos directamente, sino indirectamente. Ok, sí. Ok, sí, es que bueno, o sea, sí estaba de acuerdo contigo en ese punto, pero también yo nada más quería como así como dar mi punto de opinión de que, bueno, porque yo lo entendí que era como directamente, o sea, que lo aventábamos un ejemplo al piso, por eso, pues dije, no es necesariamente tirarlo sino al piso, sino también como en los lugares que son, como los botes de basura y eso, pero ya quedó Sí, claro. se refiere César, al proceso que viene antes de, por supuesto también es nuestra responsabilidad lo que viene después, ¿no? Pero la conciencia de las empresas o a veces el consumismo y el capitalismo, ¿no? A veces por podemos afectar. Sí, Natalia, pero sigue Diana y ahorita Natalia. Diana, adelante. Bueno, yo estoy de acuerdo con todos los puntos que tocaron mis compañeros, pero siento que la relación que tenemos nosotros con la sociedad depende tanto de cómo nos eduquen Yo en nuestra digo, casa, también depende mucho de la que sociedad que también crea hay tipos de México. materiales que no pueden ser reciclados. Entonces, no sabemos si esa bolsa de sabritas se puede reciclar. A ver, chicas, espérenme tantito, porque se me están juntando las dos. Termina Diana y ahorita sigues Natalia, por favor. Ok, o sea, le decía que yo siento que la relación que tenemos con la sociedad depende directamente de cómo nos educan en nuestra casa o los valores que recibimos, o indirectamente del Estado mexicano, ya que si usted compara a Suecia con México, la gente es totalmente diferente, ya que existen leyes en los países europeos que limitan a la gente pues a llevarse bien con la naturaleza, tanto con la gente que los rodea. Entonces yo siento que depende de nosotros mismos, de nuestra familia, pero también parte del gobierno pues tiene algo de importancia. Si le diera más importancia al Estado mexicano a la sociedad que tenemos nosotros ahorita, creo que haría un cambio más grande que empezando por nosotros mismos. Muy bien, Diana, muchas gracias. Tienes mucha razón. Natalia. Natalia, ¿sí? Sí, yo siento que en parte sí es
educación, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es plantar árboles. Yo hubo un tiempo que fui parte de una asociación que plantaba árboles y reforesté muchos lugares. Entonces, mis papás nunca hicieron eso antes, ¿sí? Fue algo que yo fui adquiriendo conforme la necesidad que vi por cuidar el planeta. Entonces, respecto a lo que hablaban antes de eso de tirar basura, algo así, hay materiales, por ejemplo, una botella de aceite que no puede ser reciclada. Y si podemos sustituir el aceite por otra cosa y ya no consumir ese tipo de materiales que no pueden ser reciclados, yo creo que estaría bien y creo que a eso se refieren. Tienes razón, yo creo que parte de lo que nos hace falta también es información, ¿no? Y conocimiento acerca de qué puede sustituir a qué cosa y que estas cuestiones qué tanto le hacen daño a nuestro planeta y las repercusiones que pueden tener. Esto que hiciste de reforestación es bien interesante porque, como tú lo dices, ellos no lo hacían, entonces las generaciones posiblemente entonces vamos creando conciencia poco a poco vamos creando conciencia del daño que estamos cometiendo hacia nuestra naturaleza, pero a veces debemos de pensar también si estamos a tiempo o es demasiado tarde, ¿no? Chicos, el tiempo se nos está terminando. Quiero terminar con la parte de cómo podemos, bueno, quiero comentarles que como podemos ver, necesitamos de la ciencia para poder entrar en el tema de la educación, sin duda, ¿no? Todas esas cuestiones de las que hemos estado hablando son temas que tienen que ver con la ciencia, pero son temas de educación. Para poder entrar en este tema de educación, ya que la ciencia y la educación están íntimamente ligadas. Y es así como entra la sociedad, porque como bien lo dijo Vygotsky, y les voy a poner la frase, necesitamos convivir los seres humanos unos con otros, porque es así como aprendemos más. Con ese contacto que tenemos en la sociedad es que aprendemos. Nuestra sociedad, la sociedad que hemos creado, primero A de la licenciatura en pedagogía, hoy nos llevamos nuevos conocimientos, por supuesto, y es así conforme como podemos las ideas de todos que vamos a crear, conocimiento vamos a crear, ciencia vamos a aprender unos de otros. Chicos, las cuestiones de trabajo de esta semana ya están en la plataforma. Si existe alguna duda, por favor, si no pueden hacer algo, con toda confianza díganme, yo estoy disponible para ustedes en el momento que requieran de que les solucione alguna duda o algún comentario que tengan acerca de las actividades. Son muy parecidas a las que vimos en el curso propedéutico, entonces no van a tener ningún problema, lo platicamos ya, cómo realizarlas, pero si existe el problema, no se preocupen, háganmelo saber, ¿sí? ¿Alguna duda antes de irnos? Entonces, profe, ¿ya podemos ir contestando las actividades y se las podemos ir mandando? Sí, Natalia, ya desde hoy, algunos entraron desde ayer y no hay problema, ya pueden hacerlo. Yo voy a tratar de liberar la segunda semana unos días antes para si alguien terminó a tiempo, puede seguirle con la segunda semana, ¿sí? Sin problema. Profe. Sí, dime, Ceci. En la primera actividad ya ve que tenemos que hacer como unas entrevistas. Ajá. Si lo hacemos en Word, ¿tendríamos que subir el documento de Word o vamos a escribir en el foro nada más? Si lo escribes en Word, tienes dos opciones, o subir el documento en Word o copiar y pegarlo en comentario. Pero si subes el documento de Word, en donde dice comentario, debes de escribir. Les dejo mi tarea en un documento de Word, porque te va a pedir que escribas algo en comentario, si no, no te va a dejar subirlo. ¿Sí queda claro? Muchas gracias. Sí, gracias, Ceci. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie? Estas preguntas que hicimos ahorita, profe, también las escribimos en Word y se las mandamos. No, esas preguntas guárdenlas en su cuaderno o en un documento porque lo vamos a necesitar al final. Ustedes lo van a necesitar al final para hacer la actividad de evaluación. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Profe? Sí. Dime, Ana. Mire, yo entro al foro y me dice nada más, o sea, está el recuadro donde dice que añadir un nuevo tópico. ¿Eso era lo que había dicho, que no debíamos poner nada ahí o cómo? Sí, ¿no te aparece una foto mía con mi comentario? Ah, sí. Ah, ahí donde está mi foto, abajo dice réplica y ahí es donde tú debes de responder.
Inténtalo, si no me dices en el chat privado, ¿sale? En el WhatsApp. Sí, sí, está bien, gracias. Gracias a ti. ¿Ninguna duda más? ¿No? Otra vez yo. A ver, adelante. Sí, adelante. ¿Las actividades se tienen que subir todas o nada más la del Vox Populi es hasta antes del 10? ¿O todas se tienen que subir antes del 10 de este mes, pues? Sí, todas las que están ahí son antes del 10. Organícense. Si pueden hacerlas en un día o en dos, súbanlas. No, no hay ningún problema. No se esperen hasta el último momento. Todas las actividades que dicen al 11 son máximo el 11. Tienen que estar arriba. Porque la clase de lunes vamos a comentar todo eso, ¿sí? Pero no se esperen. Y también el último, donde dice de la lectura de sociología. Ajá. ¿Ese lo vamos a subir en la sección de tarea? Sí, en tarea. Ah, ok. Y los datos que deben de llevar, es que ahí no lo entiendo muy bien, no sé si me puedes explicar. En la tarea de... En la lectura de sociología en tiempos de crisis. Ok, dice que debe llevar datos para el reporte. Tiene que llevar tu nombre, tu grado y la materia. Tienes que poner un nombre a tu texto, a tu tarea le vas a poner un nombre. El sociología en tiempos puedes ponerle, no sé, la ciencia y la sociedad en el COVID, un ejemplo, pero tú ponle un nombre propio a tu trabajo. Después vas a poner tu nombre como autor y vas a poner el tema del que habla tu trabajo, ¿sí? La lectura es en general y tu trabajo, el reporte de lectura lo vas a clasificar tú conforme a lo que tú quieras hablar. Lo que platicamos hoy en la clase les puede servir mucho para poder crear este documento. Y después vas a hacer un resumen del contenido de la lectura, ¿sí? Sí, sí, está bien. Entonces va a ser como un punto de vista, o sea, mío. Claro, Va claro. a ser como el resumen de un punto de vista, pues, mío. Sí, utilizando, por supuesto, citas del texto. Si hay una parte que te interesa, puedes ponerla justo como está, pero tomada de la lectura fulana de tal, ¿sí? Sí, está bien. Gracias. Muy bien, Ana. ¿Alguien más? Entonces los trabajos en Word no tienen que llevar ningún tipo de letra o sea, No, algo en específico. utilicen las letras normales, las que utilizamos siempre, ¿no? Times New Roman, Tahom, no sé, las que ustedes deseen. No, por lo pronto, no hay una letra determinada, ningún tamaño, nada de eso. Muchas gracias. Sí. Muy bien, chicos. Pues estamos en contacto. Fue un placer para mí compartir con ustedes la primera sesión. Ya tienen el calendario de actividades. Ya sabemos cuándo va a ser la siguiente sesión en vivo. Pero si surge alguna duda, por supuesto, háganmelo saber. Quien vaya a tener asesoría los miércoles también, cítenme, díganme a qué horas pueden venir y lo vamos registrando. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Excelente día. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias a Dios. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Adiós.